Y para hablar sobre estos temas, pues me da mucho gusto saludar esta tarde. En la línea telefónica está Luis Eduardo González Cepeda, quien es el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, para que nos dé su punto de vista sobre esto que está sucediendo. Me da mucho gusto saludarte, Luis Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y a tus órdenes. Y qué bueno que ustedes y tu programa les interesan estos temas. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos para la economía mexicana, para la agricultura, para el sistema de precios del maíz, el que México no permita que se importe glifosato y que no se importe maíz transgénico? Bueno, el tema es complicado porque hay varios elementos en juego. Uno de ellos es que el gobierno mexicano, a través de sus autoridades en materia de salud, establecen que el maíz transgénico puede causar o causa daños a la salud. Nada más falso que eso. Pero bueno, ese es el argumento que ellos presentaron para prohibir la importación de maíz transgénico para otros usos distintos al de alimentación animal. Y en ese mismo concepto establecen a través de un decreto la prohibición de la importación o comercialización de glifosato, que es un herbicida muy importante para el control de malezas. Nada tiene que ver uno con el otro. Es decir, una cosa es el tema de importación de maíz transgénico y otra cosa es el tema del uso de una herramienta muy importante. Ahora, habría que recordar que primero México había prohibido completamente la importación de maíz transgénico y después permitió que se pudiera importar para fines forrajeros, ¿no? Para alimentar ganado, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de estas decisiones del gobierno mexicano que no ha podido comprobar, como le ha exigido Estados Unidos y Canadá en estas consultas previas, no ha podido comprobar científicamente lo que argumenta al decir que los transgénicos y el glifosato son dañinos para la salud? Pues no ha podido comprobarlo porque no hay evidencia científica, porque lo que está atrás de esto es un tema ideológico, un tema de pensamiento y no de ciencia. Debemos recordar que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá establece una serie de parámetros que son técnicos, científicos, no tienen que ver con ideologías, no tienen que ver con ideas propias simplemente. Entonces, el tema es mucho más profundo, pero al final creemos que el mayor impacto se va a dar precisamente en la economía, porque una cosa es prohibir el maíz para consumo humano, llamado genéticamente modificado o transgénico, y dejarlo solo para el consumo animal, que eso es lo que hizo el gobierno mexicano para cambiar, digamos, aquel decreto que era prohibición. Y para evitar precisamente este panel de controversias, ¿no? Fue como bajar un poco la tensión, pero pues finalmente este panel de controversias ya se concretó. Ya se concretó. El 17 de agosto el gobierno norteamericano pues entonces emplaza a México a una reunión para discutir técnicamente todo esto, lo que llaman el panel arbitral. Pero además la otra cosa es que se complica más cuando aparece Canadá también diciendo yo también me sumo porque no estoy de acuerdo en las iniciativas de México en ese sentido. Entonces, déjame comentarte que además resulta ser que en Europa, después de 18 meses de investigación, han determinado que el glifosato que se decía en México por las autoridades que causaba cáncer, pues no causa cáncer. De la clasificación que lo habían puesto, lo cambiaron de clasificación, ahora lo clasifican menos tóxico de lo que aparecía. Sí, porque ahí hay que decir, Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, que en Europa había controversia. Algunos países sí permitían el uso del glifosato, otros no, porque precisamente estaban esperando que hubiera una definición científica total que les permitiera decidir si lo uso o no lo uso. Esto, según lo que me estás diciendo, ¿en Europa ya acabó esta discusión? Sí, ya acabó la discusión. Déjame decirte, Miguel, que 18 meses de investigaciones de instituciones de todos los niveles, oficiales y no oficiales, privados y demás, se fueron a investigar miles de documentos ahí sobre el resultado y dicen al final, señores, pues no es cierto. Es decir, lo que ustedes dijeron que era muy tóxico, no es tóxico, no hay evidencia, por lo tanto, debemos cambiar la clasificación del glifosato y vamos a seguir usándolo. Eso es básicamente. Lo que se descubrió realmente es que se prohibió el uso en zonas urbanas, en jardinería,
pero en agricultura sería, y lo descubrieron ellos y dijeron, es un gran golpe para la agricultura porque estaríamos atentando también en el impacto ambiental. Exacto, pero ahí, perdón que te interrumpa nuevamente, y también hay ciertas restricciones, por ejemplo, ponemos el caso de México en Yucatán, en donde se produce miel de esta abeja melipona, que es orgánica, que es muy demandada en Europa, y que precisamente en esa zona se debe de prohibir el uso de glifosato o algunos otros pesticidas o herbicidas, porque precisamente contamina la polinización, contamina las abejas, contamina la miel, y en ese caso, bueno, pues entiendo que sí se justifica que no se utilice el glifosato o que se busquen otras alternativas orgánicas o menos dañinas. Lo que en realidad sucede ahí, Miguel, es que se tiene que buscar la forma adecuada y el momento adecuado de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Las abejas también duermen. Es decir, recordemos también que la aplicación de algún plaguicida sobre las abejas puede causar efectos, pero tenemos otro tipo de plaguicidas que no causan efectos si se aplican, vamos a ponerlo en la tarde, cuando las abejas ya están dormidas o están metiéndose en las colmenas, etcétera. Hay muchos métodos, eso creo que es un tema más de metodología que de prohibición. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante. El gobierno mexicano dijo que CONACYT, Semarnat y algunos más intervendrán en este panel para explicar por qué y justificadamente quieren la prohibición tanto del glifosato como el maíz transgénico. Bueno, estamos esperando que eso suceda. Pero a ver, eso lo planteó México, yo recuerdo desde diciembre de 2019, cuando sacaron en plenas vacaciones este decreto como para que nadie se enterara, y dieron un plazo de 3-4 años precisamente para que confirmaran estas autoridades que mencionas su toxicidad. Hasta ahora no lo han podido hacer y por lo que me dices no podrán hacerlo en estos paneles de controversias. Rápidamente, ¿cuáles serían los impactos para México si perdemos este panel? Y sobre todo, ¿cuáles están siendo los impactos económicos si México no puede importar maíz transgénico y no puede utilizar glifosato? México puede importar en este momento maíz transgénico para alimentación animal, pero esto podría tener algunas implicaciones para la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, porque esto sería el hilo en el cual México podría prohibir la importación de otros transgénicos, y también tenemos soya transgénica, y tenemos en algunos otros países trigo, y tenemos canola, y tenemos algodón. Entonces, la prohibición puede ser una parteaguas para prohibir más, solo por prohibir. Esa es la primera parte muy importante. El golpe para México tiene que ver en la economía. Si no somos capaces de incrementar la producción de maíz, no solo amarillo, sino en blanco, en las necesidades del crecimiento de la población y la demanda de alimentación animal, entonces tenemos que importar más maíz. Y si no podemos importarlo de Estados Unidos porque es transgénico, esta es una limitante en la relación comercial. Pues vas a afectar la tan traída soberanía alimenticia, que por cierto he visto que cada año se ha estado incrementando la importación de maíz de Estados Unidos. Pues mira, en este momento tenemos ya un crecimiento muy, muy importante en la importación de maíz. O sea, estamos hablando de que México llegó a importar 3.200 millones de dólares en este primer trimestre del año. Esta cifra representa un incremento de más de 400 millones de dólares en la importación de maíz solo en el primer trimestre. Imagínate lo que va a pasar en el resto del año. Pues pareciera un contrasentido lo que está haciendo el gobierno mexicano, como tú dices, influenciados por el ala más radical del gobierno, y que esto fue algo que trajo el malogrado secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, quien por tratar de posicionar el tema de la agroecología, pues generó una serie de conflictos internos en el gabinete económico y que hoy pues estamos viviendo estas consecuencias. Vamos a estar muy pendientes de estos paneles y te vamos a volver a llamar en los próximos días para ver cómo se desarrollan y qué es lo que sucede, Luis Eduardo. Con gusto, Miguel. Yo creo que la gente debe saber, como ustedes lo informan bien, que los golpes fuertes pueden llegar en cualquier momento si no tomamos buenas decisiones que ayuden a mejorar la economía y la producción en México. Y esta no es una muy buena decisión. Y sobre todo decisiones que no estén pues plagadas de filias, de fobias y de temas ideológicos. Muchísimas gracias. Y de mentiras, Miguel, y de mentiras. Cuidado. Cuidado. Pues es Luis Eduardo González, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Así llegamos